explicar las funciones y sus elementos. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre el recorrido o el dominio? ¿Y sobre el eje X y el eje Y? Pues empecemos. Las funciones son muy importantes y las podemos ver constantemente en la vida cotidiana. Pero, ¿qué son? Podemos decir que una función es una relación entre dos variables a las que llamamos X e Y, de forma que cada valor de la X le corresponde un único valor de la Y, como lo hemos podido comprobar en los ejemplos que han salido en pantalla. Y estos no lo son. Para que lo entiendan de una mejor manera, he hecho un ejemplo sobre una función a partir de un recorrido del camino del Parque Nacional de Garajonay en la aplicación de GeoGebra. Me ha ayudado de la página web Wikiloc para buscar los datos sobre el camino. En la aplicación de GeoGebra he utilizado diversas herramientas que me han facilitado realizar la función. Ahora podemos observar a cámara rápida el procedimiento que he realizado para crearla. Las herramientas que podemos destacar es la hoja de cálculos, ya que podemos escribir en la fila A de una manera sencilla los datos independientes, que tienen como referencia el eje X, que en este caso son los kilómetros recorridos, y en la fila B escribimos los datos dependientes, que tienen como referencia el eje Y, que en el ejemplo es la altitud. Como puedes ver, he utilizado un vocabulario técnico y te preguntarás, ¿qué son los datos independientes y dependientes? En matemáticas, los datos dependientes son aquellos que varían en función de los datos independientes. Por ejemplo, en este caso podemos observar que dependiendo de los kilómetros, la altitud varía. Otra herramienta importante es la opción de crear una poligonal a partir de la hoja de cálculo. Con el fin de que se vea de una manera más estética, ocultamos los puntos que se observan en la función y creamos un punto en el polígono para animarlo. Ahora, una vez terminamos de crear la función, vamos a analizarla. Para ello es importante saber lenguaje matemático, pero no es muy complejo y lo explicaré a medida que avancemos en el análisis. En el eje X, que es el horizontal, se nos muestran los datos de los kilómetros recorridos. El recorrido empieza con 0 kilómetros y acaba en 12,8. Estos datos son el mínimo y el máximo respectivamente de kilómetros recorridos. Gracias a eso podemos decir que el espacio entre un punto y el otro es el dominio de la función. El eje Y, que es el vertical, nos muestra los datos de la altitud. El recorrido empieza a 1103,2 metros y acaba en 1134. En este caso, esos datos no son ni el mínimo ni el máximo de la función, por lo que no podemos hablar del recorrido. Entonces, ¿cuál es? Podemos observar que el mínimo es 835,5 y el máximo es 1465,6. Por lo tanto, el recorrido es el espacio que hay entre esos dos datos. Sigamos analizando la función. ¿Podemos ver subidas y bajadas? Bueno, eso en lenguaje matemático son crecientes y decrecientes. Podemos hablar de un crecimiento cuando, al aumentar los valores de la variable X, también aumentan los valores de la variable Y. Y de un decrecimiento cuando al aumentar los valores de la variable X disminuyen los valores de la variable Y. El punto donde cambia de un crecimiento a un decrecimiento se llama máximo. En la función podemos encontrar 5. Por lo tanto, el mínimo es cuando pasa de un decrecimiento a un crecimiento y podemos observar 5. Además, podemos ver varios puntos de inflexión donde la pendiente de la recta varía. Finalmente, la función no tiene ningún corte ni en el eje X ni en el eje Y.